Ahora sí, el espacio de Mariano Vázquez, periodista especialista en política internacional. Estuvimos haciendo la columna fuera del aire. Un poquito, sí, un poquito, verdad. Pero porque yo me siento bastante incompetente respecto de este tema. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia por delitos de soborno. Esa es la noticia. Sí, se manipuló testigos para que declarasen que él no tuvo nada que ver con las cuestiones vinculadas a la organización de, allá se conocen como las autodefensas de Colombia, que son grupos paraestatales, paramilitares, que a la par del ejército combatían, pero de manera ilegal, a las guerrillas en Colombia, que han sido de las más poderosas de la región y las únicas que han logrado sobrevivir a ese impulso guerrillero de la década del 70. Claro, digo, allá está, no me acuerdo cómo se llaman, estoy por decir ERP, pero el ERP es el nuestro. FARC. Las FARC. Están las FARC y está las dos fuertes, han sido que persisten. Las FARC se adecuaron a un proceso de paz muy prolongado con el anterior presidente y a Petro, y después el ELN estaba en negociaciones, que es una guerrilla guevarista, estaba en negociaciones con Petro, pero esas negociaciones se rompieron tras una emboscada de este grupo a militares en las zonas selváticas de Colombia, y después en su época que existió el M-19, también que fue famoso una guerrilla por asaltar el Palacio de Justicia en el año 85, se acogieron a procesos de paz, pero esos procesos de paz terminaron tanto con el grupo de la FARC como del M-19 en su momento, con aproximadamente 7.000 militantes asesinados que se presentaban a diferentes cargos políticos, incluidos dos presidentes, o sea, dos candidatos a presidentes. Así que el marco de la violencia en Colombia es muy, muy fuerte. Ahí pensaba, vos recorriste bastantes países de Latinoamérica. ¿Colombia llegaste a ir? Sí. ¿Y cómo es Colombia? Bueno, yo estuve en Colombia varias veces, la primera en los 90 y sentías muy claramente, digamos, esa situación de violencia, de presencia militar constante y muy fuerte en estaciones de buses, en las calles, con tanquetas. De hecho, ese primer viaje yo estaba en un momento en el norte del país y tenía que retornar a Bogotá, y producto de un paro armado que hizo el M-19 no había transporte terrestre, digamos. Es muy fuerte, pero digamos, hay una persistencia en creer que la violencia empezó con la guerrilla de la FARC con su fundación en el año 64, y realmente la violencia tiene que ver con una violencia institucional estatal de los sectores concentrados del capital y los partidos políticos tradicionales, cada vez que intentaba emerger una clase trabajadora organizada o organizaciones organizadas para cambiar una realidad completamente injusta en la distribución de la riqueza, en los derechos sociales, etcétera. De hecho, por ejemplo, las masacres de las bananeras en el año 28, que por ejemplo lo describe García Márquez en 100 años de soledad, y mucho antes los magnicidios, por ejemplo, contra Uribe en 1912, Elisier Gaitán en 1948, que eran líderes de corte liberal, que pretendían modificar esa realidad, parecía que autoimpuesta, de injusticia y de nula movilidad social, y fueron asesinados justamente por intentar torcer esos rumbos. Claro, ahí hablábamos fuera de aire que la dictadura en Colombia, si bien existió, por supuesto, no tuvieron dictaduras militares, como podríamos decir que formalmente tuvimos, y lamentablemente más en el Cono Sur, donde Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia fueron emergentes más claros, pero sí en Colombia hubo un bipartidismo muy marcado entre liberales y conservadores que existió mucho tiempo, y la formación de los primeros núcleos guerrilleros tienen que ver con justamente, por ejemplo, el asesinato de Eliezer Gaitán y las primeras guerrillas liberales contra los grupos chubalitas, que eran como la policía del régimen conservador, y fueron de autodefensa, es decir, se organizaban en sus territorios para evitar esas masacres que perpetraban esa policía paraestatal del régimen conservador.
y ese origen de la violencia también tuvo la guerra de los 1000 días, digamos, es un escenario de violencia prácticamente continuo, podríamos decir, desde el asesinato de Bolívar, quien en su momento creó la Gran Colombia, desde, digamos, hace 2 siglos, diríamos, casi. Y Uribe, ¿cómo entra a jugar en todo esto? Entendiendo, ¿no? Por supuesto que faltan varias instancias en el medio judiciales. Sí, bueno, Uribe, recordemos, gobernó entre 2002 y 2010, presidente ultraconservador, con nexos, justamente por eso está condenado, en una condena que puede ser hasta 9 años. De acuerdo a eso, ahora estará en prisión domiciliaria hasta que ese fallo pase a otra instancia. Ambas instancias lo pueden apelar, así que habrá que esperar un poco, pero puede ser hasta 9 años. Lo que sí podemos decir es el primer presidente condenado desde el nacimiento de Colombia a la vida republicana poscolonia en su historia. Eso marca muy fuerte. Es un presidente que, al igual que Fujimori, utilizó todas las herramientas, sobre todo las ilegales, para combatir a la insurgencia. Por eso su nexo con los grupos paramilitares y por eso esta acusación que observamos de parte de, en ese momento, de Iván Cepeda, que es un diputado del Polo Democrático, quien hizo esta denuncia allá por el 2012. Y bueno, se terminó consignando en los tribunales, y a raíz del testimonio de 2 ex miembros de las autodefensas de Colombia, en esta condena a revisar contra Álvaro Uribe. Bien, ahí pensaba en cómo digo, ¿en qué estado está Colombia hoy a nivel institucional? Digo, si la Corte Suprema, pues seguramente la Corte Suprema tiene que... Pues, bueno, en un momento esas instancias llega a Corte Suprema, veremos, todavía faltan algunos fallos en el medio, pero sí, esa es una opción. Bueno, tiene Colombia, para situarnos hoy, tiene por primera vez en 200 años de vida un presidente de izquierda, no lo había tenido nunca, para dar una magnitud de quienes gobernaron todo este tiempo. Ha sido asolada por la violencia, pero violencias de múltiples tipos, ¿no? Esta violencia paraestatal, conocida como los paracos, después la presencia de organizaciones guerrilleras muy poderosas, que incluso en un momento llegaron a dominar gran parte del territorio colombiano, y también la emergencia del narcotráfico. No olvidemos ahí Pablo Escobar, el cartel de Medellín, pero también el de Rodríguez Orejuela, el cartel de Cali, principal productor de cocaína. Entonces es un país que está ante una situación y un pueblo entrampado en situaciones de violencia. Y ¿quién, o sea, digo, puede caer de Uribe, puede seguir cayendo a más personas? Bueno, ya lo que hubo en los últimos años, a raíz de lo que se conoce como las madres del dolor, que podríamos compararlos con las madres de Plaza de Mayo, también las madres de Soacha, es muchos condenados de muy alto rango de las Fuerzas Armadas de Colombia, involucradas en lo que se conoce como falsos positivos. ¿Qué es esto? Al menos unos 5.000 jóvenes, esto como mínimo, también hablan cifras de 8.000 y hasta 10.000, jóvenes campesinos, en la mayoría de los casos pobres, que fueron secuestrados por miembros del ejército. Esto sobre todo ocurrió en el periodo de Uribe, pero también en los siguientes, en los cuales, para recibir ascensos y beneficios económicos, que era lo que brindaba el Estado en ese momento a los militares, eran como incentivos para avanzar en la persecución de la guerrilla, lo que hacían era secuestraron a estos pobres chicos, los vestían de guerrilleros y simulaban que morían en enfrentamientos. Se descubrió esta red macabra de corrupción e inhumanidad, sobre todo aprovechándose de personas muy vulnerables. Los testimonios de las madres Soacha, las madres de dolor, son terribles, porque estamos hablando incluso de adolescentes, de pibitos muy jóvenes,
muchos embaucados por posibilidades de trabajo para tratar de ayudar a su familia, que la mayoría estaba en condiciones muy precarias, y esto generó detenciones hasta generales. Estamos hablando y esto me parece que es parte de ese ovillo que se va liberando y que vamos conociendo, de esa impunidad del poder, en este caso en complicidad del Estado con las cúpulas militares, para generar esta situación tan dramática. Y hay que es muy, muy valiente, bueno, como lo son nuestras madres y nuestras abuelas, también lo han sido estas mujeres. Ahí, bueno, hay que seguir de cerca todo lo que vaya a pasar en Colombia, porque no es algo que esté firme ni mucho menos, seguramente. No deja de ser un hito, ¿no? Y en estos momentos en que el gobierno de Gustavo Petro está, además, desde que asumió, siendo atacado, porque no hay manera de que la derecha acepte que cuando hay un gobierno que no es fiel a sus intereses pueda gobernar con tranquilidad. Le han hecho todo, ha impulsado reformas sociales, laborales, jubilatorias, pero de las buenas, de las interesantes, y la labor del Congreso, de los medios de comunicación, de los sectores concentrados de la economía boicoteando esto ha sido impresionante, demostrando, bueno, esa impunidad y para quienes gobiernan. Sí, pienso que es algo que, bueno, hay que ver cómo se maneja a nivel Latinoamérica, pero bueno, habíamos dicho que la semana pasada que se habían juntado justamente los presidentes de izquierda o progresistas latinoamericanos, bueno, cómo se empiezan a acompañar de alguna forma, ¿no? Y no queda otra que acompañarse porque el enemigo es muy duro. Bueno, de hecho, ante esta situación de Uribe, salió Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a decir que el único delito que cometió Uribe fue defender su patria. Bueno, recordemos que Trump hizo lo mismo con la condena que también está pesando sobre Bolsonaro por el intento de golpe contra Lula, y esas son las cosas que lo mismo hizo Trump con Netanyahu. Netanyahu también tiene múltiples casos y acusaciones de corrupción que están paralizadas producto de el asedio que está generando hace casi 2 meses Israel sobre la Franja de Gaza, y eso le permite seguir pateando la pelota y que la justicia no actúe. Y Trump también envió una carta mostrando además la confusión que tienen los presidentes de Estados Unidos, creyéndose gendarmes, sheriff del planeta, ¿no? Inmiscuyéndose en poderes del Estado de otros países, imponiendo aranceles como un modelo de sanción por tomar decisiones geopolíticas independientes, etcétera. Sí, o dando vía libre a quienes sirven de alabadores del país, digo, como es el caso de Javier Milei, que claro. O sea, digo, pero ahora vas a poder viajar a Estados Unidos, Mica. No, por supuesto, pero sin digo, visa. Pienso en eso, ¿no? Como Donald Trump funciona, todos los presidentes igual estadounidenses un poco juegan a ser los dueños del mundo. Lo que vemos ahora también es como una situación de mayor impunidad al hacerlo, de menor, sin modales, porque, por ejemplo, bueno, el incidente con el embajador designado de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que dijo unas declaraciones completamente insolentes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos para contar, bueno, qué quería hacer en la Argentina. En general estábamos acostumbrados a que esas informaciones de las embajadas, de los embajadores o de personal diplomático estadounidense, las conocíamos varios años después a través de los cables desclasificados. Bueno, ahora lo vemos por televisión en vivo e indirecto, a ese nivel, ¿no? Y tenemos un gobierno tan genuflexo y tan arrodillado a los intereses de Estados Unidos que no tuvieron ni el decoro de defender la soberanía argentina ante esos dichos. Hicieron silencio. Sí, sin embargo, Donald Trump también, pasando un poco al tema que querías traer, no sé si lo querías enfocar por acá, pero digo, Donald Trump también, juega un papel donde es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque por un lado te dice, o sea, está ahí interviniendo en el conflicto entre la guerra entre Israel y Gaza, pero después, te salta con términos como esos niños están muy hambrientos, ¿no? En Gaza. Y sí, bueno, eso lo estamos viendo hace bastante. Sí, bueno, por eso viene que MAGA es el acrónimo que utiliza Trump
Make America Great Again. Bueno, también en broma le dicen taco a Trump, y eso lo enoja porque es... Trump se echó para atrás de nuevo, ¿no? Porque amenaza con una cosa, después se echa para atrás, y es un poco lo que vos decís, es una política exterior esquizofrénica en la cual de repente dice que tuvo una conversación hermosa con Putin, que Zelensky es un dictador, que solo estuvo en la guerra porque Estados Unidos le dio armas y que se las tiene que doler, y a las 2 semanas dice que la mujer le dijo que Putin era malo y que entonces iban a seguir dándole armas y así lo hace con todo el tiempo, y es un poco como vos decís, es una política exterior esquizofrénica de alguien, digamos, que conoce muy poco, es un agente de bienes raíces, un agente inmobiliario y que su manera de ejercer la presidencia de los Estados Unidos, pero que implica unas expertices que este no tiene, no todo es un bien raíz para comprar o vender, o una interacción comercial o entre propietarios y compradores. Entonces eso también hace que pasen estas cosas, que sí, creo que lamentablemente el mundo decidió ahora darse cuenta que Israel está hace casi 2 años cometiendo un genocidio, pero ahora que ven las imágenes de la hambruna planificada y además de que la gente que va a buscar comida es asesinada, bueno, de repente algunos empezaron a dar cuenta. Y son los líderes que realmente, si se hubiesen dado cuenta hace 2 años, hoy no estaríamos con 60.000 palestinos asesinados, de los cuales el 77% son niños y mujeres. Esta situación, por ejemplo, en Cisjordania, que no se habla tanto de la participación de los colonos en los asentamientos ilegales, con la complicidad del Estado, 300 asesinados, la mitad son niños. Es una cosa increíble y recién ahora se dan cuenta. Sí, pienso en los países que están declarando o están afirmando que, bueno, si Israel sigue en la que está, bueno, vamos a decir que Gaza, que el Estado de Palestina es un Estado. Bueno, claro que salió Francia a decirlo, salió Canadá. El Reino Unido. Bueno, el Reino Unido. Bueno, en estos momentos Palestina es... recordemos, Palestina tiene, digamos... Lo que reconoce Naciones Unidas como un Estado, lo reconoce como un Estado, pero no miembro pleno, es un estatus menor, lo que reconoce es la autoridad palestina, es decir, el movimiento Al-Fatah que gobierna Cisjordania, no Hamas que gobierna la Franja de Gaza. Pero bueno, hace rato, digamos, ¿cómo no se va a reconocer a Palestina si las resoluciones de Naciones Unidas, cuando crearon esos 2 estados, determinaron la creación en la Palestina histórica de 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, con su capital en Jerusalén, dividida en 2 partes. Eso es lo que corresponde a las propias decisiones que tomó Naciones Unidas, es decir, los países plenos y miembros, es decir, o sea, negar el Estado de Palestina es un oxímoron, digamos, una contradicción que no tiene ningún sentido, digamos, parece que estuvieran descubriendo el agua tibia, y es increíble. Ahí nos queda un poco tiempo, pero tengo el titular de CNN en español: Gaza y Ucrania demostrarán si Trump es un verdadero líder o solo un bravucón. Eso es lo que dice la CNN en español. Claro. Que bueno, tampoco no vamos a hacer alabanzas a ningún medio, ¿no? Pero digo, están todos un poco en esto que estábamos diciendo, ¿no? La esquizofrenia de Donald Trump. No, y recordemos algo, Israel no ha dejado entrar a la prensa internacional a Gaza desde que inició el conflicto. Es decir, hoy por los teléfonos, por las grabaciones, por los celulares, por los propios periodistas en Gaza, por eso han sido asesinados más de 200 periodistas en Gaza, atacado también a influencers en redes sociales o a medios de comunicación, para que no se transmita lo que está pasando. Los testimonios sobre de los que pueden testimoniar desde Gaza, de lo que está ocurriendo, es algo que no se ha visto desde el Holocausto. Y ayer la organización humanitaria de derechos humanos B'Tselem, que es una organización israelí, acaba de sacar un informe que yo les pido a todos que si pueden lo lean, que se llama Nuestro Genocidio. Así lo titula, Nuestro Genocidio, donde habla
de la desaparición forzada, de la limpieza étnica, de la utilización de hambre como arma de guerra. Es brutal lo que dice y tiene el valor de que se hace dentro de la propia Israel. Sobre todo para estas personalidades en Argentina y en otras partes que están muy atentas a las violaciones de derechos humanos en todas partes del mundo y ahora por su origen religioso hacen un estruendoso silencio. Y no se puede perdonar esto. Si ven las imágenes de los niños en Gaza o gente asesinada de manera adrede en los puestos de ayuda humanitaria que ponen el propio Israel y Estados Unidos, debería dar vergüenza. Mariano, te agradecemos como siempre por haber venido. ¿Viste cómo llegamos? Íbamos a siempre llegar. Llegamos. Siempre iba a pasar y íbamos a llegar a este punto. Estamos, sí, como siempre hacemos un caminito que nos lleva a donde necesitamos. Sí. Mariano Vázquez, periodista especialista en política internacional.